Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Rivera Gómez, estudiante de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, por parte del programa de licenciatura en Química. El día de hoy voy a estar presentando mi anteproyecto de la materia de investigación 1, el cual tiene como título Análisis comparativo de emisiones en fuentes fijas en casa habitación de Ciudad Juárez, a cargo del doctor Marcos Delgado Ríos. Comenzando con las generalidades, bueno, pues se podría decir que una problemática ambiental que se ha venido agravando a lo largo de los años es la mala calidad del aire, donde según datos reportados por la OMS en el 2016, una de cada 9 muertes fue resultado de la mala condición atmosférica. Cabe destacar que una mala calidad del aire, la contaminación más que nada, afecta de manera directa e indirecta tanto a países como ciudades. Son la industria, medios de transporte, exceso de combustibles en hogares y características fisiográficas como lo es el clima, la presión, todo eso. Algunos ejemplos que determinan el aire que respiramos, ya que estos contribuyen a la dispersión y la acumulación de dichos contaminantes, ¿no? Dentro de estos contaminantes se encuentran lo que son las partículas PM10 y PM2.5, de las cuales se reconoce que son las PM2.5 las más nocivas a la salud. Estas ocupan el 9º lugar en la lista de factores de riesgo asociados con el índice de mortalidad a nivel mundial. Esto pasa debido a que estas partículas entran al cuerpo, penetrando los alvéolos y alterando el sistema tanto respiratorio como cardiovascular. Estas aumentan el riesgo de aterosclerosis, que es el endurecimiento de las arterias, y puede provocar una embolia o un infarto. Existe un gran desafío para el monitoreo, especialmente para formular estrategias que nos permitan la reducción de la concentración de estos contaminantes. Es por ello que es importante un monitoreo, llevar a cabo monitoreos con el fin de tener alternativas para un ambiente más saludable y que nos permitan una calidad de vida. Es aquí donde estas normas juegan un papel importante, ¿no? En los valores límites permisibles de concentraciones tanto diarios como anuales. Se calcula en promedio mediante la página de aquichi.org, la cual está encargada del monitoreo de la calidad del aire en tiempo real. Calcula que en promedio Ciudad Juárez mantiene niveles que podrían generar daños a los grupos vulnerables, como son a los niños, a los adultos mayores y a pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Tenemos después lo que son las fuentes fijas. En cuanto a las fuentes fijas, bueno, pues sabemos que son plantas estacionarias generadoras de gases y estas son ductos o chimeneas, las cuales pues las chimeneas, vaya la redundancia, son ductos que dan paso a la salida de ciertos gases. Estos cuentan, como se puede ver aquí en la imagen que puse, cuentan con un soporte, un tubo, campana, así como también con un balizador, un ventilador y una caja cerrada. Esta es generalmente hecha de algún metal, ¿no? Esta caja es importante ya que esta provoca que el gas no se quede atrapado en la casa habitación, sino que este sea expulsado hacia lo que es el aire y se disperse en él. En cuanto a las estimaciones, bueno, pues tan solo en México se estiman 3 millones de estufas de leña y estas, vaya, queman distintos combustibles, ¿no? Como es la leña, el carbón, la ropa, el papel, entre muchos otros. Como podemos ver acá, tan solo en Ciudad Juárez, estos son los combustibles mayormente utilizados. Esto se da porque en temperaturas, cuando existen temperaturas bajas, estas se utilizan como fuente principal para generar calor. Y son estas también las fuentes principales para generar lo que es el material particulado. En primer caso tenemos lo que es la leña. Esta es madera con la cual se genera fuego y como subproducto nos trae lo que es el hollín, la creosota, entre otras. Tenemos también el gas natural. El gas natural es el más utilizado hoy en día, ya que es muchísimo más sencillo, versátil, por así decirlo, además que genera menos dióxido de carbono. Este gas natural está hecho de hidrocarburos
es un hidrocarburo que está hecho a base de mezcla de varios gases, de gases ligeros en conjunto con alcanos, carbono, nitrógeno, helio, entre otros, ¿no? También tenemos por aquí lo que es el carbono. El carbono es aprovechado como combustible fósil y forma parte de las primeras fuentes de energía eléctrica, además de que ocupa el 40% de la producción mundial. En Ciudad Juárez también se utilizan otros combustibles como lo es la ropa, las llantas, el cartón, todo ese tipo de material que es partícipe de la generación de material particulado. Eso es en cuanto a combustibles. En cuanto a monitoreo, bueno, pues un aumento de la población. Gracias a un aumento de la población crece la necesidad de, de tener un control y conocimiento del alcance que tienen estos contaminantes, como son el material particulado, los gases de emisión, entre otros, ¿no? Pero en sí que es un monitoreo, bueno, pues un monitoreo es reunir, estudiar, llevar un seguimiento de algo en específico. En cuanto a monitoreo ambiental, tenemos la medición mediante muestras de distintos contaminantes. En nuestro caso vamos a hacer uso de lo que es el muestreo activo. Este muestreo suele ser muy fácil de operar, suele ser confiable, hace uso de la energía eléctrica y utiliza burbujeadores. Este tipo de monitoreo se utiliza para determinar concentraciones de hollín, PM10 y PM2.5. Además, se va a hacer uso del tubo pitot. Este nos ayudará a determinar la velocidad de flujo de salida de las presiones de los gases. Esta cuenta con dos tubos que detectan las presiones en dos puntos diferentes de la tubería. Además, cuenta con un tubo externo doblado en ángulo hacia lo que es la dirección del flujo de salida y este ayuda a medir la presión de impacto. A su vez, vamos a hacer uso de la ecuación de Bernoulli. En cuanto al hollín, bueno, pues el hollín está hecho de partículas sólidas muy pequeñas, que suelen ser desde los 25 hasta los 700 nanómetros, y está hecho a base de carbón impuro o pulverizado en un 60% aproximadamente. Es similar a la ceniza, nada más que este es más oscuro y un poco más opaco. Este se da como resultado de la pirólisis de distintos materiales, como se mencionó anteriormente en la madera, la ropa, las llantas, entre otros. Este es la segunda causa de contaminación atmosférica o calentamiento global, vaya. Esta es la segunda causa de calentamiento global, ya que en bajas concentraciones es muy fácil que forme conglomerados, ¿no? Esto también se puede notar en las manchas que tienen los techos o las tuberías de salida de los gases que generan como una decoloración, ¿no? Bueno, pues esto lo causa el hollín. A su vez, que al estar en conjunto con hidrocarburos aromáticos policíclicos es mutagénico. Este hollín va a ser dependiente completamente del tipo de combustible, así como de la cantidad de oxígeno que entra en la pirólisis de este material. El particulado, bueno, pues este es un conjunto de sustancias que se encuentran suspendidas en el aire y puede variar desde los 0.005 a 100 micrómetros. Encontramos los que son la fracción gruesa. Este material se va a encontrar más que nada en materiales de la corteza terrestre, como son los polen, las esporas, los virus, entre otros, y estos van a entrar más que nada a nariz, boca y laringofaringe. También tenemos lo que son las fracciones finas, que estos son los más importantes, ya que estos son producto de la quemación de biomasa, combustión incompleta de combustibles fósiles, entre otros. Además que son estos los que van a entrar directamente al alveolo y van a generar más daño nocivo a la salud. Como podemos ver en la imagen de acá, bueno, pues se puede ver que tan solo en comparación a un cabello, estas partículas son muy, muy, muy pequeñitas. Y vaya, como se muestra aquí, son las partículas PM2.5, aquellas que se generan por la combustión de compuestos orgánicos. Ok, ahora sí, en cuanto a la EPA, bueno, pues
nuestro monitoreo va a estar basado en el método 5 de la EPA, de la Environmental Protection Agency, el cual es el estudio isocinético de la determinación de emisiones de material particulado en fuentes estacionarias o fuentes fijas, como ya se mencionó anteriormente. Esto es importante ya que lo vamos a estar mencionando más adelante, de que toda nuestra metodología va a ser a base del método 5 de la EPA. En cuanto a la normativa que vamos a estar llevando a cabo, va a estar a cargo de la norma oficial mexicana 025, y esta establece los valores límites permisibles para la concentración de partículas suspendidas, PM10 y PM2.5. Va a dar, además de que va a traer los criterios de evaluación, entre otras cosas, ¿no? Esta norma la estipula la Secretaría de Salud y nos da los límites máximos permisibles tanto para partículas PM10 en 24 horas o anual y partículas PM2.5 tanto en 24 horas como anual. En cuanto a mi planteamiento del problema, bueno, pues la contaminación del aire tiene efectos nocivos a la salud, y esto está altamente relacionado con el uso excesivo de combustibles fósiles. Esta es una problemática que se ha incrementado en las últimas décadas, y según datos publicados por la ProAire Nuevo León en el 2016, uno de los principales fuentes emisoras de estos contaminantes atmosféricos eran las fuentes fijas, teniendo como primer emisor a los óxidos de azufre en un 99%, al material particulado PM2.5 en 63% y al material particulado PM10 en 42%. A su vez, la INEC publica la tabla de comparación en cuanto a concentraciones del material particulado PM10, en el cual se reportaba que Ciudad Juárez, Mexicali y Puebla tenían concentraciones muchísimo más altas que Monterrey y Guadalajara. También un estudio de morbilidad infantil relacionado con la contaminación atmosférica reportaba que, bueno, determinaba que esto había una relación significativa en cuanto a los niveles de contaminación atmosférico relacionado con enfermedades cardiovasculares y respiratorias. A su vez, el boletín epidemiológico reportó 20.789.934 casos de infecciones respiratorias agudas en México únicamente para el 2015. En cuanto a la justificación, bueno, pues este estudio es importante ya que la contaminación ambiental es un área de política pública clave hacia la sustentabilidad ambiental. Este representa uno de los temas de mayor preocupación debido a sus efectos nocivos para la salud humana. Además de que no existen estudios meteorológicos en cuanto al monitoreo de fuentes fijas en el municipio de Ciudad Juárez, siendo este uno de los lugares de mayor importancia para la industria maquiladora. Se pretende llevar a cabo un estudio de comparación de mancha de humo para delimitar gases de combustión y su impacto. Mi hipótesis, bueno, pues los diferentes tipos de fuentes fijas presentarán diferencias significativas entre las manchas de humo generados por los gases de combustión. Esto obviamente debido al dependiente del combustible a utilizar. En cuanto a mis objetivos, bueno, pues tengo que determinar los niveles de emisión de partículas en fuentes fijas de casa-habitación, comparar los diferentes niveles de emisión de fuentes fijas, utilizando el método de mancha de humo, como se mencionó anteriormente, determinar la velocidad de salida de los distintos gases de combustión, utilizando el método del velocímetro y el tubo pitot. Mi localización de área de estudio, bueno, pues se decidió llevar a cabo este monitoreo en lo que es la colonia Rafael Velarde, Galeana y Revolución Mexicana de aquí de Ciudad Juárez, ya que al estar observando distintas zonas, se determinó que es en estas áreas donde se obtenía una mayor concentración de lo que eran las chimeneas o las estufas de leña. En cuanto a la recolección de muestras, bueno, pues se tomarán 10 muestras de cada uno de los diferentes tipos
de combustible utilizados para las estufas de leña, y estos serán recolectados de acuerdo con el método 5 de la EPA, como se mencionó anteriormente. Aproximadamente serán 10 de leña, 10 de gas, de carbón, entre otros, ¿no? En cuanto a la metodología, cabe mencionar que toda esta va a estar basada en el método 5 de la EPA. Hay que empezar colocando 200 gramos de sílica de gel dentro de los contenedores cerrados al aire. Dentro de estos van a estar los filtros, entonces esto nos va a propiciar un ambiente que contenga menos humedad, ¿no? Hay que hacer una previa revisión y secado de los filtros, de preferencia en horno. Estos, a la hora de llevar a cabo el muestreo, ya deben estar seriados y cortados a la medida. Hay que hacer una revisión de parámetros, tanto de temperatura, presión, humedad. Seleccionar el diámetro de la boquilla y el manómetro es muy importante, ya que hay que seleccionar una boquilla que nos permita llevar a cabo distintos muestreos, pues esto dependerá de lo abierto que esté nuestra chimenea, ¿no? El estar manipulando constantemente la boquilla nos puede llevar a distintas variables que pueden modificar nuestros resultados. Para la preparación del tren de muestreo, bueno, pues hay que agregar hielo en lo que es la caja fría para que nuestros burbujeadores estén sumergidos adentro. Estos van a ser 4. El primero y el segundo van a llevar aproximadamente 100 mililitros cada uno de agua. El tercero va a permanecer completamente vacío y en el cuarto hay que transferir 200 gramos de sílica. Hay que colocar uno de los filtros que esté previamente seriado y cortado a la medida, asegurándonos de que este filtro quede completamente centrado y fijado para que a la hora de que se prenda lo que es la bomba, el gas no vaya a empujar el filtro. Hay que instalar correctamente las boquillas, pegarlas si es posible con lo que es un tape. Colocar el ciclón de vidrio entre la sonda y el portavidrio, eso es muy importante. Así como se muestra aquí, aquí tenemos la caja fría con el baño de hielo, los primeros 2 contenedores con agua, el tercero vacío, el cuarto con sílica de gel. Aquí es donde se coloca el filtro en la caja caliente, la cual nos va a permitir ajustar los parámetros de isocinetismo. Aquí está el tubo pitot, la sonda, aquí está cómo se coloca, y así es como se coloca correctamente el tren de muestreo. Todo esto se va a hacer con cada una de las chimeneas a muestrear. Para la operación del tren de muestreo, bueno, pues hay que realizar previamente pruebas de fuga de gas para descartar que exista la variable de que nos esté alterando los resultados, ¿no? Hay que realizar registros de todas las lecturas, nivelar y colocar en 0 el manómetro, limpiar los puertos de muestreo y revisar que las temperaturas de los sistemas de calentamiento de filtro y de las ondas sean los correctos. Estos tengo entendido que son 120 aproximadamente más o menos 14 grados centígrados. Hay que retirar el tapón de la boquilla, verificar que el tubo pitot y las ondas se encuentren en la posición correcta directamente a la corriente de gas, así como la boquilla apuntando directamente a esta. Una vez que tengamos todo esto realizado, hay que encender la bomba y ajustar el flujo en las condiciones de isocinetismo. Vamos a tapar los espacios alrededor de la sonda en el puerto de muestreo para evitar que se escapen gases. Al finalizar todo este muestreo, se deberá cerrar la válvula de ajuste grueso, retirar la sonda y apagar la bomba. Se deberá registrar lecturas finales, tanto del medidor de gas seco como de la temperatura, la presión y todo lo demás, así como realizar una prueba de fuga de gas para volver a descartar que tengamos esta variable. Una vez realizado todo esto, se llevarán a cabo los cálculos de porcentajes de isocinetismo con la fórmula de Bernoulli y la ecuación de velocidad de fluido. Todo esto se va a hacer para cada una de las chimeneas a muestrear. Para la recuperación de la muestra, bueno, pues hay que limpiar todo el material particulado externo de la punta de la boquilla, así como la grasa de la silicona, y remover el cordón del último burbujeador para taparlo. Todo esto se va a hacer con acetona. Hay que trasladar la sonda y el montaje de filtro del burbujeador al área de limpieza. Esta zona tiene que estar completamente limpia y debe ser exclusiva para limpiar todo el material. Hay que colocar 200 mililitros aproximadamente de esta acetona en un contenedor de la muestra. O sea, va a estar como que el contenedor de lo que va a ser toda esta acetona, ¿no? Para evitar que se nos vaya algunas partes de las muestras. Y hay que pasar todo esto por los 3 contenedores, intentando limpiar la mayor cantidad posible de material particulado.
En cuanto a mi cronograma de actividades, todo esto comienza desde enero 2020 y se planea terminar en mayo 2021. Una problemática a enfrentar podría ser que nuestra toma de muestras sería entre septiembre, octubre y noviembre, al finalizar lo que es la materia de tesis 2. Pero con una buena organización y si llevamos todo esto a cabo según como lo dicta el método 5, se pueden obtener resultados positivos. En cuanto a mi presupuesto, en comparación a muchos otros, es pequeño gracias a que se cuenta con una cantidad buena para llevar a cabo este muestreo de lo que son nuestros reactivos y nuestro material, pero sí se necesita que todo esto todos estos materiales no se usen en exceso, me explico, para no desperdiciar la mayor cantidad de ellos. Esto es todo por mi parte, espero y les haya gustado. Muchas gracias por quedarse a escuchar mi presentación. De este lado, Alejandra Rivera, muchas gracias.